Y queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor esté contigo. Y seguimos con el libro de Eclesiastés, lección 4. ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre? Eclesiastés 5, 1 al 7, 14 habla de eso. ¿Cómo podemos lograr éxito en la vida? ¿Qué debemos estar haciendo hoy para disfrutar de la bendición divina del mañana? Tres respuestas aparentemente a estas preguntas son: adorar a Dios, ahorrar dinero y vivir sabiamente. Sin embargo, Eclesiastés 5:1, 7, 14 mostrará que aún estas cosas no nos pueden asegurar el éxito si es que Dios no los recompensa después de la muerte. El peligro de la adoración 5:1-7. Según el 5:1, ¿qué se debe hacer en la casa de Dios y qué no se debe hacer? Según el 5:2, ¿qué no se debe hacer en la casa de Dios? ¿A qué clase de palabras se refiere el versículo 2? Según la última oración del versículo 7, ¿qué se debe hacer? Muchos israelitas pensaban que Jehová los bendeciría si cumplían con sus obligaciones religiosas. La idea no era mala, pero en aquel tiempo, al igual que hoy, había muchos que entendían mal estas obligaciones. 5:1 al 7, el predicador les enseñó dos errores y aclaró cuál era su deber ante el Señor. Una manera equivocada de buscar la bendición divina es ofrecer sacrificios necios. 5:1. Dios había establecido sacrificios como medio para recibir el perdón. Levítico 4:26. Lamentablemente, muchos de los israelitas creyeron en el error de pensar que el sacrificio daba el perdón en forma automática, aun cuando no hubiera arrepentimiento. Ofrecían el sacrificio de los necios, pero no abandonaban sus conductas necias. El predicador advierte a sus hermanos israelitas entonces que cuando llega su sacrificio al pueblo, aún es más importante que el rito de ofrecer el animal, era oír la palabra de Dios y obedecerla. Por eso Samuel reprendió a Saúl diciendo: ciertamente, obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carnero. Primera de Samuel 15:22. Otra manera errónea de buscar la bendición divina es hacer votos a la ligera. Muchos israelitas, al pedir a Dios algunos favores, trataban de persuadirlo haciendo un voto. La promesa grandes cosas si él contestaba su oración. Así, por ejemplo, Ana juró que si Jehová le daba un hijo, ella le dedicaría a él todos los días de su vida. Primera de Samuel 1:11. Pero a diferencia de Ana, muchos israelitas no pagan sus votos. Una vez que el Señor le concedió la petición, no querían cumplir las promesas. Salomón aconseja entonces que debemos pensar dos veces antes de hacer un voto a Dios, pues no se trata de una promesa a un semejante, sino a Rey de los cielos. 5:2. Si incumplimos, Él nos complacerá con nosotros. Él no se complacerá con nosotros. 5:4. En tal caso, es mejor no prometer. 5:5. Porque en lugar de bendecir la bendición que buscamos, recibiríamos la ira y el castigo divino por nuestros pecados. 5:6. En cambio, la mejor manera de buscar la bendición de Dios es temerlo. Esto involucra más que solo reverenciarlo, respetarlo. Temer a Dios significa tener miedo de desobedecerle. Es conducirlo por la vida estando convencidos de que Él recompensa las conductas, castiga a los injustos y bendice a los que le obedecen. De manera que 5:1-7 concluye cómo comenzó a aclarar que la obediencia al Señor es más importante que los ritos y los votos. Sin embargo, como veremos más adelante, aún la desobediencia no nos garantiza una vida de éxito. Peligros en el ahorro. 5:8-6-9. El ahorro es una buena forma de prepararnos para el futuro. Sin embargo, Salomón advirtió en el 2:18-23 que esta actividad tan prudente puede resultar inútil. En el 5:8-20 amplía el tema, señalando algunos otros peligros de la acumulación de bienes. Algunas riquezas están contaminadas, pues se consideran mediante la opresión de los pobres y la perversión del derecho. Los gobiernos deben proteger a sus ciudadanos de tal injusticia. Sin embargo, debido a la burocracia corrupta e ineficiente, comúnmente los explotados quedarán indefensos ante el poderoso Dios.
5:8b. Otro problema con la riqueza es que no sacian, 5:10. Se encuentra que en cierta ocasión se preguntó al millonario John D. Rockefeller cuánto dinero es suficiente. Su famosa respuesta fue un poco más. Difícilmente se satisface uno con los ahorrados, siempre quiere más. Otro problema es que a medida que uno logra aumentar sus ingresos, al mismo tiempo se multiplican los egresos. Curiosamente, muchas personas que gastan bastante ahorrando poco o hasta se endeudan. Con sus ojos ven la riqueza que ingresa solo para gastarla luego. 15:11. En lugar de seguridad y tranquilidad, la riqueza puede traer inquietud y preocupación. El trabajo pobre, exhausto de sus días de labores, disfruta de los sueños. 5:12. En cambio, el rico puede padecer de insomnio por temor a perder su abundancia de posesiones. 5:12. Quizás lo peor de todo es que, en efecto, los ahorros se pierden. Se pueden esfumar a un mal negocio, de suerte que el que era rico queda sin nada para dar a sus hijos. 5:13-14. Pero aún los que envían inversiones desastrosas definitivamente perderán sus bienes algún día. Cuando mueren tendrán de este mundo tan desnudo como cuando entraron. 5:15-16. No podrás llevar nada de ganancias a tu trabajo, aunque hayas pasado muchas penas para ahorrar. Todos tus esfuerzos fue en vano. 5:16. Entonces los problemas es, posiblemente, obtenerla mediante presión. 5:8. No saciarse con ella. 5:10. Gastarla toda. 5:11. Perder el sueño por ella. 5:12. Perderla es un mal negocio. 5:13. Y problemas irrevitables, perderla al morir. 5:15-17. Habiendo enumerado algunos de los problemas que trae la riqueza, el predicador concluye que lo aconsejable es no afanarse por ella, sino disfrutar de la comida, la bebida y el trabajo mientras se pueda. 5:18. Esta es esencialmente la misma conclusión ya esperada en el 2:24, 3:12, 11 y 22. La persona que tiene riquezas también puede disfrutarlas. Es beneficioso en forma especial por Dios. A continuación, Salomón cierra esta sesión con un pensamiento cínico. Goza de la comida, la bebida y el trabajo. Nos entretiene y así evitamos pensar en la brevedad de la vida. 5:20. Es un don divino, resulta siendo un opio, una distracción para hacernos olvidar que algún día todo termina con la muerte. El predicador observó que algunas personas del 6:1-9, Dios le da riqueza sin la capacidad de disfrutarla. 6:1-2. Sea por exceso de trabajo, tensiones, problemas o alguna otra razón, esta persona, aunque tiene a su alcance todo lo que pudiera desear, nunca será feliz. Es un gran mal. Sucede también con otros favores divinos, aunque la bendición más grande imaginable, por ejemplo, engendrar 100 hijos o vivir 100 años, son inútiles si uno no haya satisfacción en ella, ni es honrado después de la muerte. 6:3. De hecho, dice el predicador, será mejor haber muerto antes de nacer. Parece que al abortivo le sucede lo peor posible, pues viene al mundo de los vivientes solo para pasar directamente a las tinieblas de la muerte. 6:4. Jamás conoce el mundo de los vivos. 6:5. Sin embargo, tiene más reposo que la persona que no disfruta de las bendiciones. 6:5b-6. Ambos terminan en la muerte, pero el abortivo llega sin haber sufrido la angustia del hombre infeliz. 6:6b. Es mejor ser abortivo, es peor tener bendiciones y no disfrutarla. Una vez más, el predicador concluye que lo mejor es que uno deje de esforzarse por mejorar su situación económica y por ser constante con lo que tiene. 6:7-9. Pero a la vez reconoce que vivir así, sin sueños ni meta, es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces pensemos, ¿qué bendición te ha dado Dios que debes hacer para disfrutarla más? Vamos ahora a los vicios en la sabiduría, a los vacíos que deja la sabiduría. 6:10-7:14. La sabiduría señala cómo podemos alcanzar una vida de éxito con la bendición divina. Y Salomón era más sabio de todos.
1:16, Primera de Reyes 4:29-31. Sin embargo, él mostró que aún la sabiduría más acertada no puede garantizar una buena vida. Ahora bien, Dios comienza recordando que todo lo que sucede Dios le ha decidido desde antes. 6:10. Contender con el Todopoderoso en cuanto a su plan soberano es solo multiplicar palabras inútiles. 6:10-11. El hombre es incapaz de cambiarlo. Ahora bien, Dios nos revela el plan que tiene para nuestra vida en forma detallada. Entonces debemos entender en las enseñanzas sabias como la del libro de Proverbios para saber qué debemos hacer hoy para prosperar mañana. Sin embargo, ni los consejos más prudentes nos aseguran una vida feliz, porque ni aún más sabio puede enseñar al hombre lo que le espera en el futuro. 6:12. Este problema es muy agudo en los tiempos veterotestamentarios, en que había muy poca revelación sobre lo que sucede después de la muerte. En el 7:1-12, el predicador ilustra las limitaciones de la sabiduría, especialmente con respecto a cuál es el bien del hombre en la vida. 6:12. Lo hace mediante 4 grupos de proverbios que hablan acerca de lo que es mejor. 7 del 1-4, versículos 5-7, versículos 8-10 y 11-14. En cada sesión comienza con proverbios que expresan verdades reconocibles, pero luego que aún esas instrucciones excelentes tienen sus vacíos y conducen a conclusiones desagradables. Salomón principia con 2 proverbios acerca de la reputación, 7:1a y el día de la muerte, 7:1b. El segundo tal vez nos sorprenda, pero significa que en el día de la muerte, en contraste con el día del nacimiento, el individuo ya ha logrado ser y hacer algo. Luego, en base a este proverbio, el predicador propone una idea chocante: es mejor ir a los velorios que a la fiesta. 7:2-4. En la casa de luto, uno se pone a reflexionar sobre el hecho de que todos llegan al mismo fin, la muerte. 7:2. Pensar en ello entristece, pero ayuda a entender la vida. 7:3. La palabra corazón que aparece al final de 7:3 no se refiere a los sentimientos, sino a la mente en entendimiento. Significa lo mismo que el 7:2 y 7, y frecuentemente en el Antiguo Testamento. La siguiente enseñanza reconocida está plasmada en el 7:5-6. Es mejor ser reprendido por los sabios que alegrarse con los necios, pero ese principio sensato tiene una deficiencia. La represión del sabio puede ser callada o transversada mediante la corrupción. 7:7. La dávida de los opresores, entonces el sabio a tal grado que puede llegar a reprender a los inocentes y defender al injusto. El tercer grupo de verdades aceptadas sobre lo que es mejor para el hombre se halla en el 7:8-9, pero el primero dicho refuta otra creencia de los sabios de Israel. Ellos daban por sentado que los antiguos eran más sagaces que las personas de su tiempo. Job 8:10. Pero el predicador aduce que si el fin de un asunto es mejor que su principio. 7:8. Es insensato considerar que los tiempos pasados fueron mejores que los actuales. 7:10. Un juego de palabras hebreas resalta el versículo en estos dos versículos, pues el vocablo que se traduce al principio en el versículo 8 es muy similar al término vertido por pasado en el versículo 10. El último grupo de proverbios afirma que la sabiduría es buena, pues protege y preserva la vida. Las palabras ciencia y sabiduría son sinónimos. Sin embargo, nos recuerda el predicador que ni la sabiduría puede garantizarse una larga vida, pues nadie entiende las aparentes contradicciones que hay en la obra divina. 7:13. El mismo Dios que nos da días de bien, también nos manda días adversos, de tal manera que no sabemos si mañana será de bendición o de angustia. Versículo 7. Menos aún sabía Salomón que podía pasar después de la muerte. Entonces pensemos un poco de los buenos consejos del 7:1, 5, 6, 9, 7 y 11, 12. ¿Cuál le hace más falta a usted? ¿Cómo lo conseguirá esta semana? ¿Cómo le ayudará a recordar algún día va a morir? Usted favoritismo con alguien por las dávidas que le da. ¿Viene añorando el pasado o buscando las oportunidades y restos de hoy?
¿Cómo le ayudará Romanos 8:28 a hacer frente a los sufrimientos inesperados e inexplicables de la vida? Oh Dios eterno, Señor, te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Te pedimos que cada día tu amor, tu presencia, tu misericordia nunca nos dejes, que seas tú guiándonos y que seas tu Padre Celestial ayudándonos. Te pedimos que tu amor y tu gracia siempre esté con nosotros. Gracias, oh Dios eterno, Señor, porque tenemos la seguridad de una vida eterna y sabemos, Padre Celestial, que tus juicios siempre son certeros, Padre Celestial y verdadero, que tú eres el único que conoce nuestro futuro y que tú nos llevarás por caminos deleitosos siempre y cuando guardamos tus estatutos y mandamientos. Te damos gracias por todo, Señor. Que la bendición del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo esté contigo. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.